Comenzamos nuestra reunión con una pregunta, porque ya te la sabes, les decía yo, ¿verdad? Porque ya te la sabes, ¿qué es un obispo? Y ya hubieron varias respuestas, pero sucede que muchas veces este título, este nombre de obispo, nos hace referencia a un personaje de alto nivel dentro de la iglesia, de alto liderazgo, ¿no? Así es como lo han manejado ya por costumbre en las iglesias, sobre todo en la iglesia católica, pero también en algunas denominaciones. Entonces se maneja al obispo por la misma naturaleza de su palabra, de su significado de la palabra, que decíamos que significa ¿qué? ¿Qué significa? O sea, un supervisor, ¿verdad? Entonces, por la misma naturaleza de su definición, se pone al supervisor como alguien, como un líder de alto grado dentro de las iglesias. El obispo, un líder de alto grado que supervisa una zona o supervisa un grupo de iglesias. Por eso se le ha puesto así. Pero en la Biblia no se maneja el título de esa manera. Ese puesto se maneja, según lo vemos por el apóstol Pablo, como parte del desarrollo de toda iglesia local. Dentro de toda iglesia local deberán haber muchos obispos encargados de sobreveer, o sea, de supervisar la vida espiritual de otros. ¿Quién podría en un momento dado supervisar la vida espiritual de otro? Pues alguien que tiene ya un camino, ¿no?, caminado, ya parte del camino caminado más que otros. Entonces, si alguien tiene menos camino que yo, quiere decir que yo debo, ¿verdad?, ayudarle en su vida espiritual. La supervisión no significa nada más, no hagas esto, no hagas el otro. No, se refiere a una preocupación espiritual por la otra persona. En el mundo en el que vivimos hay mucho individualismo, ¿no? Y entonces cada quien se preocupa por lo propio y no por lo de los demás. Pero ese no es el mensaje de la Biblia. En la Biblia, cuando nos reunimos, dice el apóstol Pablo en Corintios, ¿qué hay cuando os reunís? Y luego dice, hágase todo para edificación. Eso quiere decir que cada vez que nos reunimos debemos procurar la edificación mutua, unos de otros. Nos debemos preocupar unos por otros. ¿Cómo está su vida espiritual? Entonces, ¿quién debería ser obispo? Todos en algún momento de nuestra vida cristiana. Todos deberían serlo. Porque si ya tienes un año de convertido, se supone que podrías supervisar la vida de un nuevo, ¿no? Y si tienes 10 años, vamos. Por eso el regaño del escritor sagrado cuando dice, debiendo ser maestros, muchos de ustedes todavía son niños. ¿Qué está pasando ahí? ¿Está bien? Si estuviera eso bien, el escritor sagrado no se hubiera preocupado por regañarlos, ¿no? Está mal. Todo creyente debería crecer en su vida cristiana y en un momento dado comenzar a preocuparse por la vida espiritual de otros. Eso es algo que debería de suceder. Sin embargo, ¿quién puede serlo? Decíamos. Pues ahí tenemos el problema, porque en Timoteo y en Tito se da una lista de requisitos. ¿Cómo puedes cuidar la vida de otros si tú no puedes cuidar tu propia vida? ¿Y cómo puedes cuidar la vida de otros si no puedes cuidar a tu propia casa, por ejemplo? Entonces, no puedes cuidar la vida espiritual de tus hijos, de tu esposa, entonces podrás cuidar la vida espiritual de otros dentro de la iglesia. Y es ahí donde viene el problema. Entonces, ¿qué hacemos? Pues quitamos esos requisitos ¿qué les parece si arrancamos la hoja? ¿No? No, ¿qué hay que hacer? Superarnos, vamos. Es lo que Dios espera de todos nosotros. Ok, ahora decíamos, vamos a ver cuáles son los temas, algunos temas de supervisión que se deben dar dentro de la iglesia, y de eso trata justamente este escritor sagrado. Cuando el escritor de Hebreos nos habla de esto, él nos va a dar este mensaje. Primero, antes de comenzar con el tema en sí, ¿qué les parece si nos posicionamos de acuerdo a algunos antecedentes? El escritor de Hebreos nos está hablando en el capítulo 12, en los versículos previos,
desde el versículo 5 en adelante, les está diciendo que no menosprecien la disciplina del Señor. Nos habla de la disciplina como un elemento importante para que Dios nos regrese a sus caminos. Si hay disciplina es porque hubo alguna desobediencia, ¿no? Si no, no habría disciplina. Y el Escritor Sagrado nos habla de la disciplina como un elemento importante dentro de la vida cristiana. Dios nos disciplina. ¿Y por qué nos disciplina? Porque nos ve como hijos. Si no nos disciplinara, entonces seríamos bastardos, no hijos. Pero como Él nos ve como hijos, nos disciplina. Cuando Dios te disciplina, pues ponte contento porque eres hijo. Si Dios no se fijara en ti, si Dios no se fija en ti para disciplinarte, te está dejando que hagas lo que quieras y estás bien concha y no pasa nada, preocúpate porque Dios no te ve como hijo. Dios disciplina ¿a quién? A sus hijos. Si no eres hijo, pues no te disciplina. Y ese es el reclamo de muchos creyentes que dicen, ¿por qué a aquel le va bien? Aquel es un pecador tremendo y le va bien y mira yo que el Señor me tiene. Pues porque no es hijo. A mí por cualquier cosa el Señor me está. Claro, porque eres hijo y el Señor quiere tu perfección. ¿Tú a tus hijos los dejas? Si hace un berrincho lo dejas, que haga más y que se vuelva un berrinchudo, uno de 40 años y berrinchudo, ¿así lo quieres? No, lo corriges desde temprano. Al hijo que ama, Dios lo corrige. Ahora, entonces el apóstol aquí que nos escribe en el versículo 12 nos habla después de ese proceso disciplinario, ¿qué es lo que se debe hacer? Dice, por lo cual levantad las manos caídas y las rodillas paralizadas. ¿Por qué dice estas palabras después de hablarnos de la disciplina necesaria? Si tú pasaste por un proceso de disciplina, de seguro que estás todo agüitado, todo desanimado. El Señor, por eso aquí dice el versículo 11, es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, pero después va a traer fruto apacible de justicia sobre tu vida, pero ya sé que no te gusta, estás desanimado. Entonces por eso el consejo del escritor, ¿cuál es? Levanten las manos caídas, esas manos que dejaste caer por negligencia. ¡Ánimo! ¿Qué es lo que necesitamos después de un tiempo de disciplina? ¿Quedarnos deprimidos por semanas y por meses ahí deprimidos? El Señor no me quiere. Eres hijo, te disciplinó, sale, párate, adelante, síguele. ¡Ánimo! Levanta las manos caídas. Esas rodillas paralizadas, ¿qué representan? Inmovilidad, te quedaste quieto. Por el desánimo estás deprimido y ya no haces nada. Al contrario, levanta las manos caídas, las rodillas paralizadas, no te quedes estático. Y entonces, levantar es una palabra que significa restaurar el movimiento. Significa que las tenías todas como tullidas, levántalas, o sea, restáuralas. Restaura tu vida espiritual, es lo que necesitas. ¿Cómo puedes restaurar tu vida espiritual? Y sobre todo después de un tiempo de disciplina, repito. ¿Qué necesitas? Versículo 13. Haced sendas derechas para vuestros pies. ¿Qué necesitas hacer? Sendas derechas para tus pies. ¿Por qué? Porque has estado medio cojo y lo cojo se sale del camino. Es lo que dice ahí, ¿no? Lo cojo, o sea, aquello que tiene debilidad, que tiene cierta debilidad y que por lo tanto tiende a salirse. Tú eres una persona coja y por esa debilidad espiritual te has salido del camino. ¿Qué necesitas para no seguirte saliendo del camino? Hacer sendas derechas para tus pies. Para que no te salgas del camino, sino que seas sanado, o sea, restauración espiritual. ¿Qué significa hacer sendas derechas? Pues es como cuando la gente comienza a utilizar un camino donde no había y dicen, pues para cortar, en vez de irme para acá, así, hacer toda esta vuelta, está mejor, voy por aquí derechito. Y la gente comienza ahí, ¿y qué hace? Se hace una veredita, una vereda. Se crea una vereda. Eso significa, hagan sendas derechas para sus pies. Formen una vereda. La palabra sendas derechas significa
huella, dejen huella de rueda. Dejen huella, marquen el camino. Un camino correcto, un camino de santidad. A eso se refiere. Marquen un camino nuevo. Entonces, ¿qué debemos hacer? Establecer nuevas disciplinas para nuestra vida. Porque sin esas disciplinas que has hecho, te has salido del camino. Por eso el Señor te ha tenido que disciplinar, porque has pecado, te has salido del camino. ¿Qué es lo que necesitas? Primero, ánimo. Segundo, establecer nuevas disciplinas en tu vida. Es lo que necesitamos. Esas nuevas disciplinas, ¿en qué consisten? Versículo 14. Seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Ahí están las disciplinas que necesitas para no estarte saliendo del camino, o por lo menos que no sea tan seguido, que a cada rato te estén disciplinando, pues eres un hijo necio. Entonces, ¿qué necesitas? Número 1, la palabra seguir significa perseguir. Algo que tienes que perseguir en tu vida. Es una disciplina. No es algo que persigues hoy y mañana lo dejes. No, debes de perseguir esto constantemente en tu vida. ¿Qué dos cosas debes perseguir como disciplinas en tu vida? La paz con todos y la santidad en el Señor. Con la gente que, déjame quitar esto. Con la gente que debes perseguir, la paz. Y para con Dios, ¿qué debes perseguir? La santidad. La paz, seguid la paz, persigue la paz con todos. ¿Qué significa la palabra paz? Es lo que hace rato le dio flor al Cesarín, que la vi que no sé qué estaba haciendo. Eso no es la paz, esa no es. ¿Qué es la paz? ¿Cómo se define? Buenas relaciones. Tener una relación armoniosa con los demás, a eso se refiere. Una relación armoniosa con los demás. ¿Qué es lo que nos lleva mayormente a los pecados hacia los demás? ¿No? O cuando cometes pecados hacia los demás, ¿qué sucede? Se rompen la buena armonía que había. Si no tienes buena armonía, entonces significa no hay paz, hay guerra. ¿Qué tienes que hacer? Que haya buena armonía en tus relaciones personales, para que no cometas pecados en contra de tu prójimo. Sigue la paz con todos. Y después dice, sigue también la santidad. ¿Qué es la santidad? Apartado y dedicado. Apartado de lo malo que a Dios le desagrada, según las definiciones bíblicas, apartado de lo malo y dedicado a lo bueno, a lo que Dios establece como bueno. Te apartas de lo malo, te dedicas a lo bueno, eso glorifica a Dios. Eso tiene que ver con tu relación con Dios. La paz con Dios, la paz con todos y la santidad con Dios. Esas son las disciplinas que debes tener para que lo cojo no se salga del camino y no estés en procesos disciplinarios a cada rato con el Señor. Es lo que nos está diciendo el Escritor Sagrado, ¿ok? Ahora vamos al punto que nos toca. Esto fue un antecedente, ¿sí? Solamente un antecedente. Ahora vamos al punto que nos toca platicar en esta ocasión y lo encontramos en el versículo 15, que memorizamos. Mirad bien. Ese término es interesante porque no te está diciendo que te mires a ti mismo. Este término, hermanos, mirad bien, significa miren sobre, eso quiere decir supervisen, y está en presente participio. Eso quiere decir, es una acción continua y habitual en el sujeto. Es algo que debemos hacer continuamente y habitualmente. Y además está en plural, lo cual nos está diciendo que debe ser una acción que se realiza dentro de la iglesia unos para con otros. Es lo que está diciendo. Cuando dice miren bien, no dice mira bien, como diciendo es una situación personal. También debes cuidarte a ti mismo, por supuesto.
El cuidado personal es importante, pero aquí el escritor sagrado no se refiere a eso, se refiere al cuidado dentro de la congregación. Miren bien a los demás. Miren bien a los demás. Es un acto de supervisión, y por eso hablábamos de el trabajo de los obispos, que son los supervisores dentro del seno de la iglesia. No son supervisores fuera, a alto nivel, no, son supervisores dentro del mismo seno de la iglesia. Por eso Pablo le dice a Timoteo: ¿a alguno anhela obispado? El obispado no se da por llamado, es un anhelo. Si fuera una situación de llamado de Dios, como son los pastores, evangelistas, maestros, profetas, apóstoles, esos son por llamado. Él los constituye, el Señor constituye a estos siervos de Dios. Pero los obispos no, los obispos son un anhelo. 1 Timoteo 3:1, no, 2 Timoteo 3:1, es un anhelo. Entonces, debes anhelarlo para llevarlo a cabo dentro del seno de tu iglesia local. Y es lo que está diciendo aquí el escritor sagrado. Mirad bien, miren bien entre ustedes. ¿Y qué tenemos que mirar? ¿Qué cosas deben ser parte de nuestra supervisión? ¿En dónde debemos enfocar nuestra supervisión espiritual para con los hermanos? Dice, mirad bien, no sea que. O sea, cuida que en tu entorno no suceda esto. No sea que haya, no sea. Eso es lo que tienes que cuidar. Si tienes algún hermano cerca de ti, tienes mayor convivencia con él, te sientas junto a él, vives cerca de ti, o conoces algo de él, ayúdale. No sea qué. Es lo que dice aquí. Mirad bien, no sea qué. Entonces eso debe ser parte del cuidado espiritual que tengan unos por otros. ¿Qué es lo que debemos de cuidar? Número 1. No sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios. Fíjense nada más. Y está, por supuesto, el escritor sagrado refiriéndose al seno de la iglesia, porque por supuesto que nos preocupa el evangelismo allá afuera, nos preocupa que la gente que no conoce a Cristo en tu cuadra, en tu familia, tus compañeros de trabajo, tus compañeros de escuela, que ellos conozcan el evangelio. No lo conocen, no son salvos, se van a ir al lago de fuego, se van a perder. Esa es otra preocupación. Aquí está hablando del seno de la iglesia. Eso quiere decir, dentro de nuestro seno de la iglesia, ¿pueden haber personas que van a la perdición? ¿Notas a personas que no van a alcanzar la gracia si siguen haciendo eso? Si siguen por ese camino, no van a alcanzar la gracia. ¿Te das cuenta de eso? Dentro de la misma iglesia, ¿cuánta gente no va a alcanzar la gracia de Dios? Y la palabra aquí que utiliza, o esta frase que dice, no sea que alguno deje de alcanzar, no se refiere a que ya la tenía, la salvación o la gracia de Dios, y que la perdió. Aquí no dice eso, porque aquí dice, es la palabra ustereo, que está en presente participio, y que significa, literalmente esa palabra significa llegar demasiado tarde, y por lo tanto quedar fuera. No llegó a la meta, se quedó fuera. Habrá gente en nuestras iglesias, en nuestra iglesia, que notamos por su caminar que no ha llegado, y si sigue así, no va a llegar a alcanzar la gracia de Dios. Y es lo que está diciendo aquí el escritor. ¿Qué es la gracia de Dios? La salvación. Y notemos cómo el enfoque principal de la supervisión de un obispo, como ya lo hemos mencionado en otras ocasiones, no tiene que ver con lo material. Te puedes preocupar por su físico, por las cosas materiales de él, como una ayuda extra, no, pero el enfoque de un obispo está en lo espiritual. Lo demás es añadidura, lo demás es secundario y por supuesto que hay que hacerlo. Pero el enfoque de supervisión debe de ser su vida espiritual.
Lo primero que nos debe de preocupar en relación a la gente de la iglesia, ¿cuál es? Lo primero que debe preocupar, paso 1, que haya sido evangelizado y haya creído al evangelio. ¿Cuántas personas de aquí, de nuestra iglesia, y no nos vamos lejos, porque si nos vamos a otras iglesias donde no se practica esto, muchísimo más, pero a ver, ¿cuánta gente de nuestra iglesia no ha tomado el curso 1? No ha sido evangelizado. ¿Lo sabe? No se preocupa o no le interesa. ¿Cuántas personas no conocen el evangelio? Eso es nuestra primera preocupación. Segunda preocupación, si ya creyó al evangelio, ¿qué más? ¿Tiene devoción? ¿Practica las disciplinas devocionales? Es preocupante cuántos creyentes no oran, no estudian la palabra, no practican las disciplinas devocionales. ¿Y quién supervisa eso? ¿Quién puede supervisar eso? En tanta gente, tiene que ser un acercamiento, ¿no? Persona a persona. Tercera preocupación, si esa persona es un buen miembro de la iglesia, que cumple con todos los requisitos de la membresía. No solamente asiste, no, es un buen miembro, que viene preocupado para involucrarse en la edificación mutua, en la construcción del reino de Dios, según la visión de la iglesia local a la que pertenece. Está involucrado. La palabra clave de la membresía es compromiso. Es alguien comprometido, no solamente un asistente. Cuarta preocupación, ¿está creciendo en carácter a la imagen de Cristo? ¿Se parece a Cristo cada vez más o sigue teniendo esas costumbres del mundo? En su manera de hablar, en las cosas que ve, en su manera de vestir. Nos debería preocupar. Y número 5, ¿está sirviendo a Dios de acuerdo a su diseño? Eso es supervisión. Y la supervisión es muy necesaria dentro de la iglesia local. Si tú ves que alguien no está ni siquiera cubriendo el primer paso, que es el evangelismo, entonces, ¿qué puede suceder? No va a alcanzar la gracia de Dios. Mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios dentro del seno de la iglesia. ¿Ok? Segunda cosa que nos dice aquí el escritor sagrado. Bueno, esa preocupación es importante. Mira que nadie deje de alcanzar, que alguno deje de, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios. Y los otros dos aspectos que vamos a tocar son aspectos que pueden llevar, estos dos aspectos que siguen, pueden llevar a que la gente no alcance la gracia de Dios. A eso se va a referir el escritor sagrado. Lo vemos ahí en la segunda parte del versículo 15. ¿Qué memorizamos? Que brotando alguna raíz de amargura. Una causa por la que la persona se vea estorbada para no alcanzar la gracia de Dios puede ser que haya brotado. Dice, no sea que brotando. Y esta palabra brotando está conjugada en presente participio. Hago esta mención porque es importante. Significa que no solamente brotó poquito y se murió, no, sigue brotando. Presente, acción continua. Participio, acción habitual. Habitualmente brota la amargura en su corazón. Habitualmente. No es cosa de una vez o de un momento y pudo vencerlo, no. Habitualmente en su vida hay amargura. ¿Y qué significa amargura? La palabra amargura justamente significa algo que es amargo, áspero. Un pensamiento amargo que alguien deja crecer y que no arranca. La palabra brotar significa plantar. Se refiere a una semilla plantada. La dejas que crezca, no la desarraigas, no la quitas, deja que crezca esa raíz de amargura en tu corazón. ¿Y a qué le llamamos raíz de amargura? Amargura siempre tiene que ver con alguien. Amargura hacia alguien.
Y si estamos hablando aquí de que hubo un proceso disciplinario, con mayor razón. Porque después de un proceso disciplinario la persona se queda amargada contra alguien. A veces amargada contra Dios. ¿Por qué yo, Señor? ¿Y por qué no te fijas en alguien más? Y te amargas contra Dios. Y a veces contra algún líder. Es que ese líder me acusó y ahora ya me dejé el ministerio. Me disciplinaron 1 año sin poder. Amargura. Traes amargura. Traes algo contra la persona, un resentimiento amargo en tu corazón contra alguien. Lo dejas crecer. Brotando una raíz de amargura. ¿Qué dice el texto que memorizamos? Os estorbe. ¿Qué hace la raíz de amargura en tu vida? Te estorba, ¿para qué? Para buscar a Dios como deberías. La amargura contra alguien, porque acuérdense, la amargura siempre es contra alguien, puede ser contra Dios o contra alguna persona. La amargura siempre es un estorbo. La palabra, ahora fíjense, les voy a decir lo que significa esa palabra griega, literalmente. Esa palabra os estorbe es la palabra griega enoleo, que significa te atormente. ¿Qué hace la amargura en tu vida? Te atormenta. Te atormenta el alma, te atormenta las emociones, te atormenta tus pensamientos. Es un tormento, no te deja estar a gusto, no te deja estar en paz, te mantiene en estrés constante. ¿Y saben lo que ocasiona el estrés constante? Ese atormentamiento constante de tu alma, ¿qué produce? Todo tipo de enfermedades físicas y emocionales. Una persona con estrés comienza a enfermarse por dentro y por fuera. Se le enferma el alma y después se le enferma el físico. Comienza a tener problemas estomacales, comienza a tener bolas en en el cuerpo, en los brazos, en la espalda. Muchos problemas como por ejemplo el Alzheimer y todo eso son producto de problemas emocionales del cuerpo, ¿no? Cómo reacciona el cuerpo a los problemas emocionales. Todo eso es estrés. ¿Producto de qué? De una raíz de amargura que dejaste brotar y que ahí se quedó. Esa raíz de amargura te estorba, dice aquí, te atormenta el alma y no te deja caminar bien. Ahora, que ahí se quedará el asunto, ¿no? Que ahí se quedará, bueno, estás atormentado porque quieres, no quieres perdonar. El problema no está ahí solamente. El problema es que la amargura contamina a otros. ¿Qué dice ahí? Os estorbe y por ella muchos sean contaminados. Aquella persona que está amargada contra otro, difícilmente se va a quedar con esa amargura solo. La tiene que compartir. No comparte el evangelio, pero la amargura sí. La amargura ya anda que se le sale. Tiene que compartir su enojo, su descontento contra esa persona y no va a solucionarlo con la persona correcta, sino que suelta el veneno con otras personas. ¿Y qué sucede? Muchos son contaminados. Muchos, no pocos. Dentro de la iglesia muchos son contaminados. ¿Saben cuántas iglesias se han dividido por esa razón? Si ustedes preguntan por qué se dividió aquella iglesia y por qué, raíz de amargura. Raíces de amargura que estuvieron ahí por mucho tiempo, que brotaron y no se arrancaron, no se solucionaron. ¿Y qué sucedió? Se compartieron esa raíz de amargura con otros, se crearon bandos y se terminó dividiendo la iglesia. ¿Cuál es la solución contra la raíz de amargura? Ya lo vimos en el versículo 14. Seguir la paz con todos. ¿Qué necesitas hacer? Si tienes una raíz de amargura, ¿qué deberías hacer? Ponerte en paz con las personas. ¿Contra quién tienes esa raíz de amargura? Ve a hablar con él, con la persona, soluciónalo. Pide perdón o perdona. Haz lo que tengas que hacer, soluciónalo, quítalo de ti. Ahora, esto es parte de si esto es parte de una supervisión espiritual, ¿qué significa?
que si yo veo que mi hermano tiene amargura, ¿qué debo hacer? Animarlo, dirigirlo a que solucione ese problema con la persona indicada. Si por alguna razón lo supiste, entonces ayúdale a que lo solucione, no a que se haga más grande la amargura, a que se perpetúe la amargura o se comparta con más personas la amargura. No, ayuda a solucionar. Funciona como un supervisor espiritual, solucionando. Seguir la paz con todos, eso es lo que tienes que hacer. Arrepiéntete de ese pecado personal, no lo hagas un pecado grupal, arrepiéntete y mantén la paz, sigue la paz, la buena relación con tus hermanos. Esto es algo a lo que debemos estar atentos dentro de la supervisión. Son cosas a las que deberíamos estar atentos como parte de nuestra supervisión eclesial, ¿ok? ¿Y qué sigue diciendo? Ahora el versículo 16. Otra cosa, no sea que alguno, no sé que haya, y pone aquí el ejemplo en el versículo 16, ¿de quién? De Esaú. Pone el ejemplo de Esaú. ¿Quién era Esaú? Hijo de Jacob, hijo de Isaac, hermano de Jacob, ¿ok? Muy bien. ¿Y qué sucedió? Le vendió la primogenitura a su hermano. Se la vendió. Fíjense la palabra que utiliza aquí el escritor sagrado para hablar de lo que hizo Esaú. Cuando dice, aquí se traduce como vendió, esta palabra significa entregó voluntariamente. ¿Qué hizo Esaú? Entregó voluntariamente su primogenitura a su hermano. Eso para quitar nuestras dudas, por si pensábamos echarle la culpa a Jacob. Es que Jacob lo engañó. ¿Cuándo lo engañó? Esaú llegó cansado del campo, llegó, ay, qué sabroso, dame, pues véndeme tu primo. Sí, la entregó. Si lo hubiera considerado él valiosa, ¿qué hubiera hecho? No, pues me aguanto. Espérate, ahorita le digo a mamá que me prepare algo. O yo, que no sé cocinar. Me aguanto un ratito. Bueno, ¿qué valoras? ¿Qué hizo Esaú entonces? Entregó voluntariamente su primogenitura. ¿Quién es culpable entonces? Muchas veces disculpamos cuando alguien predica este pasaje, normalmente le echa la culpa a Jacob y disculpa a Esaú. Es que era un engañador Jacob. Bueno, sí, pero tú le entregaste. Esaú es culpable. Y Esaú nos muestra el ejemplo de una persona que entrega algo valioso en su vida a cambio de migajas. Aquí dice, por un solo plato de comida, por una sola comida. Entregó voluntariamente su primogenitura. ¿Para qué me sirve? Esas fueron sus palabras. ¿De qué me sirve? Sí, dame. No entendiste el punto espiritual. No entendiste la bendición del primogénito. No entendiste que ese orden de nacimiento viene de parte de Dios. No entendiste la gracia especial que recibe un primogénito de parte de Dios para dirigir a sus hermanos. No entendiste. Lo despreció y lo entregó. Ahora, tenemos aquí dos características que se le achacan. Características que te pueden hacer vender algo preciado como tu consagración por una migaja de comida, por una migaja que te ofrece el mundo. Puedes vender tu consagración a Dios, darla voluntariamente por las migajas del mundo, si tienes una de estas dos situaciones. ¿Cuáles son? Ser fornicario o ser profano. Si eres fornicario o profano,
vas a vender tu consagración a Dios por cualquier cosa. Fornicario. ¿Qué significa fornicario? Esa es fornicación, cualquier tipo de relación sexual fuera de lo establecido por Dios. ¿Pero qué es un fornicario entonces? ¿Cómo lo podemos definir? Que se deja seducir fácilmente. Diríamos alguien que es sensual, que las atracciones de la carne lo vencen rápido, sensual. Cualquier invitación lo hace dejar las cosas valiosas, dejar a un lado las cosas valiosas para hacer eso que le va a durar pocos minutos. Entonces, uno que es, se deja llevar por lo sensual, por el placer. Diríamos que es aquel que no tiene pudor, no es pudoroso, es sensual. ¿Ok? Y profano. El que no valora lo santo. Esa sería la definición de diccionario. Si ustedes ven un diccionario, dice profano, alguien que no valora las cosas santas o espirituales, ¿no? Bueno, pero la definición de la palabra, debo decir lo que significa la palabra profano. Profano es aquel que cruza el umbral, o sea, aquel que rebasa los límites. Entonces diríamos que el profano es aquel que rebasa los límites de lo correcto, hace lo que es indebido, no pone atención en los límites y dice, no pasa nada. Rebasa los límites, cosas que no se deben hacer, cosas que ni siquiera deberías nombrar, cosas que no deberías ver, te das el permiso de verlas. Eso significa profano, que cruza los límites con facilidad. Hay cosas que no se deben hacer, hay cosas que no se deben, lugares a los que no debes asistir, personas con las que no deberías convivir. Si lo haces como hijo de Dios, conociendo los límites de la palabra, estás siendo un profano, estás rebasando el umbral, cruzando los límites de lo que es correcto según las definiciones de Dios. Estas dos condiciones, ser fornicario o profano, o sea, ser sensual y no importarte los límites, estas dos cosas te pueden llevar a vender, o sea, entregar voluntariamente tu consagración a Dios, las cosas sagradas que Dios pide de ti, las entregas con mucha facilidad. ¿Cuál es la solución para aquel que es sensual y profano? ¿Qué dice el versículo 14? ¿Qué debes seguir ahora? La santidad. Ahí está la solución. Si en tus problemas con los hermanos, la indicación fue sigue la paz con todos, en tus problemas con Dios, ¿qué debes hacer? Seguir la santidad con Dios. Entonces tienes que hacer, seguir la santidad. Si Dios ha establecido límites de conducta, si Dios ha establecido límites morales, no los rebases. Y no permitas que tu sensualidad, ¿no?, tus deseos, tu debilidad por sentir, te engañen y entregues lo más valioso que tienes, tu consagración a Dios. Por las migajas que ofrece el mundo. Estas dos son las cosas: la amargura con los demás o la falta de santidad con Dios, ¿sí? La fornicación y ser profano. Estas dos cosas son las que te podrían llevar a no alcanzar la gracia de Dios. Y puede sucederle a alguien dentro del seno de la iglesia. ¿Cuántos obispos
deberían estar aquí o hay aquí, deberían funcionar dentro de la iglesia, que estén observando la vida espiritual de otros y le digan: hey, no, hey, ven, ¿qué te pasa? Reacciona, mira, ven, vamos, te ayudo, vamos a estudiar la palabra, vamos a orar juntos, cuando tengas una situación llámame y yo te ayudo, y estar ahí al pendiente para que las personas que tengan algo cojo, dice ahí, que se quiere salir del camino, ahora establezca nuevas disciplinas para sus pies, hagan nuevas sendas, un nuevo camino de disciplina para que no se salgan del camino. Existe el peligro latente de que esta persona no alcance la gracia de Dios. Vamos, necesitamos hacer ese trabajo entre todos y ayudarnos a ver si hay este tipo de debilidades. Resumen de enseñanzas: siempre, pero sobre todo después de un proceso disciplinario, hay cosas que se deben cuidar, pero no solo a nivel personal, sino a nivel eclesial, unos para con otros. Necesitamos ayudarle a la persona que acaba de pasar por un tiempo de disciplina a levantarlo, que tenga ánimo. Levantar las manos caídas y las rodillas paralizadas. Ánimo, levántate. Y siguiente paso, crear en su vida nuevas disciplinas. ¿Para qué? Para que lo cojo no se salga del camino. Nuevas disciplinas tanto en sus relaciones personales, seguir la paz con todos, como en su relación con Dios, seguir la santidad. Dice ahí, sin la cual nadie verá al Señor, aparte de la cual nadie verá al Señor. Necesitamos santidad. Así evitaremos el riesgo de quedar fuera de la gracia por ser permisivos, por permitir que haya raíces de amargura que nos atormenten y contaminen, o porque la sensualidad y la permisividad nos hagan entregar nuestra consagración a Dios. ¿Ok? Entonces, ya sabemos cosas que debemos aprender a evitar, tanto a nivel personal, por supuesto, pero que debería ser parte de nuestra supervisión espiritual dentro de la iglesia, para edificación mutua. ¿Ok? Músicos, pasen para que cantemos algo. Pónganse de pie. Si bien la supervisión es el tema hoy, también debemos cuidar esto en el aspecto personal, entregando nuestra vida en dedicación a Dios. Hermanos, persigamos la santidad sin la cual nadie verá al Señor. Persigamos la santidad. ¿Y qué es la santidad? Sí, apártate de lo malo, pero también dedícate a buscar a Dios, dedícate a lo que es correcto, dedica tu vida al servicio a Dios. De eso se trata la santidad. Vamos a decírselo al Señor con este canto, a través de las